Este episodio es presentado por Sorbete Pop Girasoles. Bienvenido seas al podcast Radioactivo, un espacio donde se abordarán temas de interés general con una pizca de acidez, no apto para suavecitos. Hospital Juárez. En el año de 1847, durante la invasión norteamericana, después de la toma del puerto de Veracruz, las tropas invasoras comandadas por el general Scott derrotan a Santa Anna, ocuparon Puebla y se disponían a marchar sobre la capital de México. Por tal motivo, el ayuntamiento metropolitano se vio en la necesidad de dictar una serie de medidas para hacer frente a esta situación. Una de ellas consistió en integrar una comisión especial encabezada por el regidor de hospitales, licenciado don José Urbano Fonseca, con el propósito de que se establecieran hospitales de sangre y pudieran prestar auxilio y asistencia a los heridos. En oficio de fecha 16 de agosto de 1847 del general Manuel María Lombardi, dirigido a don José Urbano Fonseca, le informa que ha girado órdenes para que el ayuntamiento pueda disponer del edificio del Colegio de los Agustinos de San Pablo, que venía funcionando como cuartel para que sea destinado como hospital de sangre. Don José Urbano Fonseca pidió a las Hermanas de la Caridad que tomaran la dirección del nuevo establecimiento, con el objeto de que atendieran a los heridos más graves, así como el viejo edificio se transforma en un hospital de campaña dentro de los muros del claustro. Con la madera de las puertas y lumbreras de la plaza de toros contigua se construyeron las camas que se requerían para alojar a los enfermos. El 20 de agosto de 1847 tuvieron lugar la batalla de Padierna y Churubusco. Sin embargo, se considera que fue hasta el 23 cuando llegaron los primeros heridos al nuevo hospital de campaña. Es por eso que ese día se considera como la fecha de fundación. Desde su fundación, la historia del Hospital Juárez ha estado ligada estrechamente a grandes acontecimientos de la historia de México y el impacto de estos se han reflejado en el hospital. La dirección del nuevo hospital se le encomendó a Sor Micaela Ayans de 1847 a 1869, quien con su grupo de Hermanas de la Caridad empezó a prestar atención a los heridos. Los primeros médicos que asistieron a los heridos en el nuevo hospital fueron el cura y médico de la iglesia de San Pablo, don Ladislao de la Pascua, don Guillermo Santamaría y un practicante de apellido Gutiérrez. Durante esta época, el hospital fue designado como hospital municipal. La primera dotación del nuevo hospital municipal fue de 60 camas, 40 para hombres y 20 para mujeres, todas destinadas a enfermos libres. En la segunda mitad del siglo XIX, siendo director del establecimiento de las ciencias médicas, el doctor don José Ignacio Durán, el Hospital de San Pablo empezó a ser utilizado como campo clínico para la enseñanza, además de proporcionar cadáveres a la escuela. Durante los enfrentamientos fratricidas de las luchas armadas de la Reforma también se prestaron servicios a los heridos de combate. En 1863, durante la intervención francesa, después del sitio de Puebla, habrían de llegar heridos de guerra nuevamente a las puertas del hospital para ser atendidos, solo que esta vez mezclados soldados mexicanos y franceses. Para estas fechas, el hospital contaba con 213 camas y se le hicieron mejoras parciales. 3 años después, el 6 de mayo de 1869, el doctor don Ignacio Alvarado fue designado oficialmente como el primer director general del Hospital de San Pablo, cargo que ocupó hasta 1875.
Durante esta época el hospital contó con una sala para la beneficencia francesa, suiza y belga, y una más para la beneficencia española. Durante la decena trágica llegaron al Hospital de San Pablo heridos para ser atendidos, así como 200 cadáveres para ser incinerados. Desde su fundación el hospital fue adquiriendo con el paso de los años prestigios en el campo de cirugía, lo que ha permitido que se le considere como cuna de la cirugía en México. Cabe señalar que en él se han realizado algunos procedimientos quirúrgicos de gran importancia para la cirugía mundial, como para la nacional. Muestra de ello, la extirpación del ano y una porción de recto por vía perineal, realizada por primera vez en América en 1871 por el doctor Luis Hidalgo Carpio, quien también realizó la ligadura del epiplón de las hernias de esta membrana por primera vez a nivel mundial. El doctor José María Bárcelo de Villagrán en 1857 realizó la construcción de un ano artificial en la ingle izquierda, precedido en América únicamente por el cirujano norteamericano Philip Sink, el padre de la medicina de aquel país. Realizó la primera resección de hombro en América. El 13 de agosto de 1869 y el primero en América Latina en practicar una desarticulación coxofemoral, el 11 de mayo de 1864. Por lo antes expuesto, se considera dentro de la historia de la medicina en México al periodo comprendido entre 1869 a 1880 como la edad de oro de la cirugía mexicana. Otros hechos relevantes en la historia del hospital son la realización de la primera radiografía mexicana que tomó en el Hospital Juárez el 1 de octubre de 1896 el doctor Tobías Niñez en la sala 11, con fines diagnósticos a una mujer que sufrió un traumatismo en el codo. El doctor Bárcelo fue el segundo en hacer una transfusión sanguínea en América en 1860. Y en este establecimiento se fundó el primer banco de sangre en el país en 1942. En la misma época de los 40 se abrió el Banco de Huesos, el que rebasando nuestras fronteras exportó huesos al vecino país del norte, tal como lo señaló en su libro Recuerdos de mi vida muerta del doctor René Leriche, quien trabajó en el Banco de Huesos del Juárez. El 18 de julio de 1872, al descenso del Benemérito de las Américas, el licenciado Benito Juárez hizo la propuesta al regidor García López para que el Hospital de San Pablo se llamara Hospital Juárez, propuesta aprobada por el Cabildo de la ciudad el día 19 de julio del mismo año. En 1874 el Hospital Juárez sufrió una enorme pérdida con la salida de Sor Micaela Ayans y el resto de las Hermanas de la Caridad, quienes regresaron a Europa. Siendo subdirector del Hospital Juárez don Adrián Segura, en 1881 se realizó la remodelación del hospital, al que se le dotó de nuevas salas y se reacondicionaron las existentes para poder prestar un mejor servicio a la comunidad. Con motivo de los festejos del centenario de 1947, se inició una remodelación global del hospital y la construcción del edificio anexo. El 20 de noviembre de 1970 se realizó la restauración del centenario claustro del Colegio de los Agustinos de San Pablo, restituyéndole al viejo convento su aspecto original, quedando integrado con los siguientes edificios: consulta externa, servicios generales, torre de hospitalización, unidad de enseñanza, cuerpo de gobierno en el claustro, servicio de cirugía experimental e investigación clínica y residencia de médicos.
La fisonomía del hospital fue modificada lamentablemente en forma drástica por la naturaleza, pues en septiembre de 1985, fecha que quedó grabada en la sangre de los anales de la historia y en la mente del pueblo mexicano, con el terremoto que derribó la torre de hospitalización, convirtiéndose en la tumba de muchos médicos, estudiantes de medicina, enfermeras y enfermos. En el pasado, el Hospital Juárez había sufrido daños de consideración en su edificio, con los temblores de 1899 y 1900, ambos en el mes de enero, que quedó casi desmoronándose. Pero en el de 1985, la familia juarista perdió a muchos de sus hijos. Como resultado de este lamentable acontecimiento, fue necesario desalojar la centenaria Casa de San Pablo, por lo que, para poder continuar sirviendo a la sociedad, el hospital se dividió en 4 unidades que mientras funcionaron se les conoció como Juárez 1 al 4. El gobierno de la República, ante esta tragedia, destinó fondos para que la Secretaría de Salud construyera una nueva casa para la familia juarista. Es así como en 1989, en el mes de septiembre, abrió sus puertas el nuevo Hospital Juárez de México, al cual se le dotó de todos los elementos de la medicina moderna. Podemos decir con orgullo que desde los 4 puntos cardinales regresaron sus hijos y se volvió a reunir la familia juarista para el beneficio de la sociedad que lo vio nacer hace 150 años. Cuenta la leyenda. La leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares de México. Siguiendo la versión más trágica y famosa de esta leyenda, la historia narra que el fantasmal personaje vaga por los pasillos del Hospital Juárez, pero sobre todo atiende a los enfermos. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber, y ni hablar de su inigualable apariencia siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo de personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él. A partir de ese momento, no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio, a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor, de coquetear con otras enfermeras. Sin hacer caso de los consejos y el qué dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo, y al pasar de un tiempo, el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no había señales de su amado. A partir de esta decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los pacientes, al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas les dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y falleció, con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores.
Tras la muerte de Eulalia, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada quien dijo haber sido atendida por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia, la planchada. Personal del hospital también dicen haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente o incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro. Es casi seguro que esta leyenda surgió en la Ciudad de México, aunque por el contexto las historias se han repetido en varios hospitales del país y en otras partes del mundo. Una enfermera fantasma que atiende y cura a los enfermos. Así que ya sabes, si conoces a alguna enfermera, no estaría de más preguntarle si ha escuchado o ha visto a la planchada. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Nos despedimos no sin antes recordarles que coman frutas y verduras.